La campana del pueblo. Un cuento navideño para calmar la mente y soñar dulcemente. En un rincón apartado del mundo, rodeado por montañas nevadas y vastos cielos estrellados, se encontraba un pequeño pueblo conocido por su antigua tradición navideña. Este pueblo, llamado Valderrey, tenía algo único que lo distinguía de todos los demás: una campana de bronce ubicada en lo alto de un majestuoso campanario. Cada Nochebuena, el sonido de la campana resonaba por todo el valle, llevando un mensaje de paz, unión y esperanza a cada rincón del lugar. Era más que un sonido, era el latido del pueblo, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz en la unidad. Pero ese año, todo era diferente. La campana estaba rota. Su cuerda había cedido, y el metal, agrietado por el paso del tiempo, ya no producía el eco profundo y reconfortante que solía llenar los corazones de los habitantes. El pueblo se sentía extraño, como si el espíritu navideño se hubiera desvanecido con el silencio de la campana. Las luces brillaban menos, los villancicos sonaban apagados, y hasta los copos de nieve parecían caer más lentamente. En medio de esta tristeza estaba Mateo, un joven creativo y soñador que siempre había sentido que no encajaba del todo. Mientras muchos se dedicaban a preparar las festividades, él pasaba las noches en vela, mirando el campanario desde su ventana y preguntándose si habría algo que pudiera hacer para devolverle su voz a la campana. Mateo sentía una conexión inexplicable con ese sonido que había marcado cada Navidad de su infancia. Pero, ¿cómo podría él, alguien tan insignificante en comparación con los demás, arreglar algo que parecía estar roto para siempre? Una noche, mientras caminaba por las calles cubiertas de nieve, algo dentro de él susurró: la campana no está rota, solo ha olvidado cómo cantar. Esa frase quedó grabada en su mente, como si el propio viento del invierno le hablara. Y aunque no sabía cómo, Mateo decidió que haría todo lo posible por devolverle al pueblo su espíritu perdido. Mientras las luces parpadeaban débilmente y las sombras de la noche cubrían Valderrey, Mateo dio el primer paso hacia una aventura que cambiaría su vida y la de todo el pueblo para siempre. Esa noche, la inquietud en el corazón de Mateo lo llevó a recorrer las calles silenciosas del pueblo. Las ventanas de las casas estaban cubiertas de escarcha, y el suave resplandor de las luces navideñas apenas iluminaba el camino. Mientras avanzaba, sus ojos no podían apartarse del campanario, ese imponente símbolo que había sido el guardián de tantas Navidades. Su forma oscura se alzaba contra el cielo estrellado, como si estuviera esperando ser llamado a la vida nuevamente. De pronto, algo captó su atención. Un tenue resplandor parecía provenir del interior del campanario. Mateo se detuvo en seco. Era extraño, ya que nadie había subido allí desde que la campana dejó de funcionar. Intrigado, decidió acercarse. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y temor. Las escaleras de piedra que llevaban al campanario eran viejas y crujían bajo sus pasos. Cada sonido resonaba en la quietud, como un eco que lo invitaba a seguir adelante. Al llegar a la cima, Mateo se encontró con una escena inesperada. Sobre un pedestal cubierto de polvo, había un libro antiguo con una tapa de cuero desgastada. El resplandor provenía de sus páginas, como si las palabras escritas en él contuvieran una luz propia. Con manos temblorosas, Mateo abrió el libro y comenzó a leer. El texto hablaba sobre la creación de la campana. Narraba cómo, muchos años atrás, había sido forjada no solo con metal, sino también con las emociones más profundas de los habitantes del pueblo, su gratitud, sus recuerdos felices y su amor por los demás. La campana, decía el libro, no era simplemente un objeto, era un reflejo del corazón del pueblo. Y ahora, rota y en silencio, parecía reflejar la falta de conexión entre las personas. En una página final, escrita con tinta que brillaba como oro, encontró un mensaje críptico: el corazón del pueblo da fuerza al sonido de la campana. Reúne las voces de quienes la necesitan y devolverá su canción. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía un pueblo, lleno de tristeza y desencanto, devolverle la vida a la campana? Pero en el fondo de su ser, sabía que tenía que intentarlo. Cerró el libro con cuidado y, con el corazón lleno de preguntas y una nueva determinación, descendió del campanario.
Había encontrado una pista, y aunque no sabía cómo resolver el misterio, decidió buscar ayuda. El destino lo llevaría al encuentro con alguien que guardaba las respuestas, don Efraín, el anciano más sabio de Valderrey. Al amanecer, mientras el pueblo despertaba lentamente bajo un cielo cubierto de nubes grises, Mateo sabía exactamente a quién debía acudir. Don Efraín, el anciano más sabio de Valderrey, era conocido no solo por sus historias, sino también por su capacidad de comprender los secretos más profundos del pueblo. Vivía en una pequeña casa al borde del bosque, un lugar rodeado de árboles cuyas ramas parecían susurrar antiguos secretos al viento. Mateo llegó a la puerta de don Efraín con el libro en las manos, todavía sintiendo el peso de las palabras grabadas en su interior. Tocó suavemente y, tras unos momentos, el anciano apareció. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos brillaban con una calidez y una sabiduría que parecían atravesar el tiempo. «Sabía que vendrías», dijo don Efraín con una sonrisa tranquila, como si ya conociera el propósito de la visita de Mateo. Dentro de la acogedora casa, iluminada por el resplandor de una chimenea, Mateo le mostró el libro y compartió lo que había encontrado en el campanario. Don Efraín escuchó en silencio, asintiendo lentamente mientras el joven hablaba. «La campana siempre ha sido más que un objeto, Mateo», dijo el anciano finalmente, sosteniendo el libro con reverencia. «Fue creada para ser un reflejo del espíritu de este pueblo. Pero con los años, las personas comenzaron a olvidar su significado. Se alejaron unos de otros, y la gratitud que una vez llenó sus corazones dio paso a la indiferencia. Por eso la campana está rota». Mateo lo miró, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que don Efraín tenía razón. Aunque el pueblo celebraba la Navidad con luces y decoraciones, había algo ausente, la conexión verdadera entre las personas. «¿Cómo podemos arreglarla?», preguntó Mateo con un atisbo de desesperación en su voz. Don Efraín colocó una mano sobre el hombro del joven y lo miró con ternura. «No puedes arreglarla con herramientas, pero puedes devolverle su fuerza. Debes reunir las historias y los sentimientos sinceros de las personas del pueblo. Cada recuerdo, cada acto de amor, será como un fragmento que reconstruirá el espíritu de la campana. Cuando las personas recuerden lo que realmente significa la Navidad, la campana podrá cantar de nuevo». Mateo sintió una mezcla de temor y determinación. La tarea que tenía ante sí no era fácil, pero también sabía que era necesaria. Con la guía de don Efraín, decidió empezar ese mismo día. Visitaría a las familias del pueblo, escucharía sus historias y trataría de recolectar la magia que alguna vez llenó el aire de Valderrey. El anciano le entregó un cuaderno, uno con páginas que parecían nuevas, pero que al tacto emanaban una calidez especial. «Escribe aquí lo que recojas», le dijo. «Este cuaderno será la llave para devolverle la voz a la campana». Con el cuaderno bajo el brazo y el corazón lleno de una nueva esperanza, Mateo salió de la casa de don Efraín, listo para emprender la misión que podría cambiar el destino del pueblo. Con el cuaderno en las manos y una determinación renovada, Mateo comenzó su misión. A medida que caminaba por las calles nevadas de Valderrey, la campana rota del campanario parecía observarlo, como si esperara que él cumpliera su promesa. Sabía que no sería fácil. En un pueblo donde las personas habían perdido el hábito de compartir sus sentimientos más profundos, pedirles que contaran sus historias significaba abrir puertas cerradas por el tiempo y la rutina. Su primera parada fue en la casa de la familia García, una familia numerosa que solía ser el alma de las celebraciones navideñas. Mateo fue recibido por la madre, una mujer de mirada cansada pero amable. Sentados alrededor de la chimenea, Mateo les explicó su misión y les preguntó: «¿Cuál es su recuerdo más preciado de la Navidad?». Al principio, hubo silencio. Pero pronto, la hija menor, una niña de trenzas doradas, habló con una sonrisa tímida. «Recuerdo cuando papá nos llevó al bosque a buscar un árbol de Navidad. Nos perdimos por horas, pero fue el mejor día de mi vida porque estábamos juntos». La madre agregó, con lágrimas en los ojos: «Ese fue el último año en que realmente nos tomamos el tiempo para estar unidos». Mateo escribió cada palabra en el cuaderno, y para su asombro, las letras comenzaron a brillar débilmente en la página.
Era como si los recuerdos cobraran vida, como si las emociones sinceras tuvieran un poder propio. Esa noche, Mateo visitó otras casas. Escuchó risas al recordar bromas familiares, lágrimas al hablar de seres queridos que ya no estaban, y sonrisas nostálgicas mientras se describían las pequeñas tradiciones que alguna vez llenaron de alegría al pueblo. Una mujer mayor contó cómo hacía dulces con sus nietos, y un anciano recordó haber regalado su abrigo a un vecino en una fría noche de Navidad. A medida que las historias se acumulaban en el cuaderno, el brillo de las páginas se hacía más intenso. Era como si las emociones compartidas no solo llenaran las hojas, sino que también comenzaran a llenar el corazón de Mateo. Por primera vez, entendió que su misión no era solo reparar la campana, sino también restaurar el espíritu del pueblo. Con cada palabra escrita, Mateo sentía que estaba reconstruyendo algo más grande que el metal roto del campanario. Estaba uniendo piezas del alma colectiva de Valderrey. Y aunque la tarea era agotadora, cada historia lo llenaba de una profunda esperanza. Cuando terminó esa jornada, Mateo miró el cuaderno, que ahora brillaba como si contuviera las estrellas del cielo. Supo que aún faltaban más historias por recolectar, pero también sabía que estaba un paso más cerca de devolverle la voz a la campana. Al amanecer del día siguiente, Mateo se dirigió al campanario con el cuaderno bajo el brazo, su brillo aún persistente como un faro de esperanza. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Había escuchado tantas historias hermosas y sinceras que ahora tenía la responsabilidad de usarlas para devolverle el espíritu a la campana. Al llegar a la cima del campanario, se encontró con don Efraín, quien ya lo estaba esperando, como si supiera que ese era el momento crucial. ¿Estás listo, muchacho?, preguntó el anciano con una sonrisa sabia, mirando el cuaderno como si fuera un tesoro. Creo que sí, respondió Mateo, aunque en su corazón sentía que esta tarea era más grande que él. Don Efraín le indicó que colocara el cuaderno sobre un pedestal en el centro del campanario, justo debajo de la campana rota. Cuando Mateo lo hizo, algo extraordinario sucedió. La luz que emanaba de las páginas comenzó a extenderse, llenando el espacio con un resplandor dorado que parecía envolver la campana. Ahora, lee en voz alta lo que has escrito, dijo don Efraín, su voz firme pero llena de calidez. Mateo comenzó a leer las historias, una por una. A medida que lo hacía, la luz del cuaderno se intensificaba, y un suave sonido, como un eco distante, comenzó a emanar de la campana. Era un sonido débil al principio, pero con cada palabra leída, se volvía más fuerte, más claro, más vivo. Las grietas en el metal parecían desvanecerse, como si el amor y la gratitud de las historias estuvieran sanándola desde adentro. Una historia sobre un acto de bondad hizo que la campana brillara con un tono plateado. Otra, sobre una reconciliación familiar, le dio un destello dorado. Cada recuerdo parecía ser una pieza del rompecabezas que faltaba para restaurar su esencia. Cuando Mateo terminó de leer, el silencio volvió al campanario. Por un momento, pensó que tal vez no había sido suficiente. Pero entonces, don Efraín habló. Tira de la cuerda, Mateo. Deja que la campana haga lo que mejor sabe hacer. Con las manos temblorosas, Mateo tomó la cuerda que pendía del techo. Cerró los ojos, respiró profundamente y tiró con todas sus fuerzas. Lo que siguió fue un milagro. La campana emitió un sonido profundo y resonante que llenó el aire con una calidez indescriptible. No era solo un sonido, era una sensación, una ola de paz y gratitud que se extendió por todo el pueblo. En ese momento, Mateo sintió que no solo la campana había sido restaurada, sino también el espíritu de Valderrey. Las luces navideñas comenzaron a brillar con más fuerza, y desde las calles del pueblo se escucharon risas y canciones que no se habían oído en años. Don Efraín puso una mano en el hombro de Mateo y dijo: La campana canta de nuevo, pero no por el metal ni por las herramientas. Su sonido viene de las historias que unieron los corazones de todos. Mateo, emocionado hasta las lágrimas, miró la campana con gratitud. Sabía que había hecho algo importante, no solo para el pueblo, sino también para sí mismo. Mientras el sonido profundo y resonante de la campana se extendía por el aire frío de la noche, el pueblo entero pareció detenerse. Las luces de las ventanas parpadearon,
y las calles nevadas se llenaron de un eco que no solo se escuchaba, sino que se sentía. Era como si cada nota transportara algo más que música, una emoción cálida que tocaba los corazones de quienes la escuchaban. Las familias, los niños, y hasta los ancianos que se refugiaban en sus casas salieron para ver qué estaba sucediendo. Las voces calladas del pueblo se convirtieron en murmullos de asombro mientras el repique continuaba, llenando cada rincón con una sensación de paz y esperanza. Era un sonido que abrazaba, que reconfortaba, que parecía decir, todo estará bien. En el campanario, Mateo observaba el efecto que el repique de la campana tenía en el pueblo. Desde lo alto, podía ver cómo las personas se reunían espontáneamente en la plaza central, dejando atrás cualquier diferencia o distancia que hubiera existido entre ellas. Los niños reían, los adultos se abrazaban, y los vecinos intercambiaban miradas cómplices como si recordaran lo que los unía. Esto es más que un sonido, Mateo, dijo don Efraín, rompiendo el silencio del campanario. Esto es lo que sucede cuando los corazones encuentran su propósito, conectan a las personas. En la plaza, algunos comenzaron a cantar villancicos, primero tímidamente, pero luego con una alegría que hacía que la noche pareciera más luminosa. Las notas de las canciones se mezclaban con el repique de la campana, creando una melodía que parecía envolver el pueblo en un abrazo navideño. Mateo descendió del campanario, con el cuaderno en sus manos, y fue recibido con sonrisas y agradecimientos. Los niños corrían a su alrededor, fascinados por la magia que acababa de suceder. Algunos adultos lo abrazaban, mientras otros simplemente le decían: «Gracias, Mateo. Nos has devuelto algo que habíamos perdido». La campana continuaba sonando, cada golpe recordándole al pueblo que la Navidad no se trataba solo de luces o regalos, sino de conexión, gratitud y amor. Mateo se sintió inundado por una emoción que nunca había experimentado antes, un profundo sentido de propósito. Se dio cuenta de que no necesitaba ser como los demás para ser importante. Su habilidad para escuchar, para recopilar esas historias, había sido la clave para restaurar no solo la campana, sino el espíritu de Valderrey. Mientras la última nota resonaba y se desvanecía en la noche estrellada, una nevada suave comenzó a caer, cubriendo todo con un manto blanco que parecía nuevo, puro, como un símbolo de renacimiento. Mateo, de pie junto a don Efraín, miró a su alrededor y supo que había hecho algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginó. La noche se había transformado en algo mágico, casi real. El eco del último repique de la campana todavía flotaba en el aire, como si no quisiera irse del todo. Mateo permaneció en la plaza, rodeado de los habitantes del pueblo, quienes intercambiaban abrazos, risas y lágrimas de alegría. El frío parecía haber perdido su fuerza bajo la calidez de la emoción compartida. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el cielo, Mateo se retiró a un rincón tranquilo de la plaza. Llevaba consigo el cuaderno, ahora completamente lleno, con cada página emitiendo un tenue resplandor dorado. Lo abrió una vez más, repasando las historias que había recopilado. Con cada palabra escrita, recordaba las sonrisas, los suspiros y las miradas emocionadas de las personas que habían compartido sus corazones con él. Don Efraín se le acercó, su caminar pausado pero seguro, y se sentó a su lado. «¿Qué ves en ese cuaderno, Mateo?», preguntó el anciano con una sonrisa. Mateo lo miró, intentando encontrar las palabras. «Veo más que historias, don Efraín. Veo a un pueblo que se había olvidado de lo que significaba estar unido. Veo recuerdos llenos de amor, sacrificio y esperanza. Pero, sobre todo, veo lo que nos hace fuertes, nuestra capacidad de conectarnos, de escucharnos, de sentir juntos». Don Efraín asintió con aprobación. «Y eso, Mateo, es lo que la campana siempre ha representado. No importa cuántas veces se rompa, mientras haya alguien dispuesto a unir los corazones de los demás, siempre volverá a cantar». Mateo cerró el cuaderno y miró hacia el campanario, que ahora parecía más luminoso que nunca bajo el sol naciente. Su corazón estaba lleno de gratitud, no solo por lo que había logrado, sino por todo lo que había aprendido. Comprendió que no necesitaba ser perfecto ni destacar como los demás, su verdadero valor estaba en su capacidad para escuchar, para cuidar y para crear lazos.
Antes de regresar a casa, Mateo escribió una última frase en el cuaderno. La campana no canta por su metal, sino por el eco de los corazones que la escuchan. Esa noche, mientras se sentaba junto al fuego de su hogar, reflexionó sobre el poder de las pequeñas acciones. Había pensado que era solo un joven soñador, pero había logrado devolverle la esperanza a un pueblo entero. Y con esa esperanza, sabía que las noches serían más cálidas y los sueños más dulces. Con una sonrisa, Mateo cerró los ojos esa noche, sabiendo que había hecho algo eterno. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo de Valderrey, el pueblo durmió tranquilo, soñado dulcemente con el repique de su campana restaurada. Ahora, tú que me estás escuchando, reflexiona. Así como la campana necesita las historias de un pueblo para cantar, nuestros corazones necesitan gratitud y conexión para encontrar paz. Esta Navidad, toma un momento para escuchar, compartir y recordar lo que realmente importa. Porque el sonido de la campana también puede resonar en ti. Gracias por acompañarme en esta mágica historia navideña. Si te gustó La campana del pueblo y quieres más cuentos llenos de paz, reflexión y magia, suscríbete a mi canal Historias para dormir y soñar. Activa la campanita para no perderte ningún relato que te ayudará a relajarte y soñar dulcemente. Regálanos un like si esta historia tocó tu corazón y compártela con alguien que necesite un momento de tranquilidad y esperanza en esta Navidad. Recuerda, cada noche es una oportunidad para soñar con un corazón lleno de gratitud. Nos vemos en la próxima historia. Dulces sueños.